Agustín recibió la fe de la Iglesia. Ha aceptado la sagrada tradición, las Escrituras, y él mismo transmite su experiencia. Es un obispo extraordinario, y su pensamiento se convirtió en una de las bases de la fe para los siglos venideros, y ahora es un modelo y maestro para todos. La conversión de Agustín en Milán y su bautismo con San Ambrosio marcaron el punto de inflexión decisivo en su vida. Fueron eventos clave en su larga y difícil relación con su madre. Ese breve tiempo que pasaron juntos, creo que habría significado mucho para la reunificación de su familia. Llegó el día en que ambos pusieron rumbo a África. Salieron de Milán, fueron a Roma y estuvieron en la gran ciudad portuaria de Ostia, pero fue allí donde Mónica cayó enferma y supo que no iba a poder continuar el viaje con su hijo. Sabiendo que su tiempo era corto, Agustín le preguntó a su madre qué quería. Hijo, ya no hay para mí ningún placer por nada en esta vida. Lo que ansío más allá y la razón por la que estoy aquí, no lo sé, ahora que mis objetivos en este mundo están cumplidos. En efecto, hay una cosa por la que deseaba quedarme un poco más en esta vida, y era para poder verte cristiano, católico, antes de morir. Mi Dios se ha excedido con creces, ahora que te veo despreciar toda la felicidad terrenal siendo su servidor. ¿Qué quieres, madre? Mi único deseo es que me recuerdes cada día en el altar de Jesucristo. Esta es la clave. Esta es la conexión que une a todos los cristianos. Este es el vínculo que nos da la esperanza de esa felicidad que no se puede perder, y ese es el vínculo entre Mónica y Agustín. No era lógico que su funeral se realizara con gritos y llantos, pues eso es lo normal, cuando la muerte se ve solo como una miseria, o como el fin completo de la existencia. Pero ella no había muerto en la miseria, y la muerte no era su fin. Estoy seguro de que no fue así, por su carácter y por su fe. Agustín llegó a su casa en el año 388, vendió todos sus bienes y regaló el dinero de su familia. Solo conservó el patrimonio familiar. Lo utilizó para formar una comunidad monástica en el templo que ideó mientras estaba en Milán. La pequeña comunidad floreció, incluso con las exigencias de Agustín. Se decía que todos los que entraban eran recibidos con un cartel que decía: «Aquí no se habla mal de nadie». Lo que intentaba hacer con esta comunidad era fundar una cultura cristiana, un lugar de oración. Él quería una vida santa, de ascetismo. Era consciente de la influencia que eso iba a tener en Roma, que todavía era una cultura pagana en transformación. Fueron tiempos felices para los conversos, pero su fama de erudito pronto se extendió por todo el norte de África, sobre todo por la transformación que se había producido en él. En el año 391 visitó la ciudad de Hipona Regia, situada en el norte de África. Los cristianos de allí le reconocieron y pronto unos pocos se convirtieron en muchos. Agustín fue apresado por una multitud. Le llevaron ante el anciano obispo Valerio y ordenado sacerdote. Al principio, tiene mucho cuidado de no ir a ninguna ciudad o pueblo que pueda necesitar un obispo, porque tiene miedo de que le obliguen. Un día va a Hipona, porque allí había un amigo al que le gustaría convencer de que se uniera a ellos en este monasterio en el que vive ahora. En un momento dado, están en la misa y lo ven. Tiene una gran reputación en el norte de África. Es muy buen retórico, y ahora es católico, y vive una vida santa y contemplativa.
Así que lo llevan y le dicen al obispo, «Ordénalo sacerdote». Y el obispo lo hace con gusto, porque le será de gran ayuda. A Agustín le ordenan sacerdote. En aquel tiempo, saber que un hombre cristiano, tenía los dones y talentos para predicar, era motivo para ordenarlo sacerdote. De manera obediente, él aceptó la ordenación. No era algo que buscase, no quería ser sacerdote, pero ya había fundado una comunidad religiosa. Por eso aceptó. Por supuesto, solo 4 o 5 años después, fue elevado a ser el famoso obispo de Hipona. En el año 395 Agustín fue nombrado coadjutor de la diócesis de Hipona y pronto sucedió a Valerio como obispo. Los años siguientes estuvieron llenos de escritura constante y de la necesidad de afrontar numerosas crisis y desafíos. Recordemos que el papel del obispo no era simplemente un papel eclesiástico, sino que también tenía otros cargos, responsabilidad civil. Él supervisaba los casos judiciales. Tenía un papel dentro de la estructura del imperio. Tiene deberes judiciales, sumados a sus deberes eclesiásticos. Viaja todo el tiempo por la región del norte de África. Participa regularmente en polémicas contra los maniqueos, contra los donatistas y también contra los pelagianos. Lleva a cabo una vasta empresa literaria y también mantiene una extensa correspondencia. Recordemos que nunca conoció a San Jerónimo, pero se carteaban regularmente. Jerónimo está en Belén y él en el norte de África. Todos los obispos norteafricanos acudían a Agustín para solventar problemas eclesiales. Pensamos que hoy tenemos muchos problemas eclesiales. En aquel tiempo también tenían muchos problemas. Al principio, en Hipona, tuvo que lidiar con el problema de los donatistas. La pureza de la eficacia de los sacramentos depende de la pureza del sacerdote, y el levantamiento de los donatistas causó mucho malestar social en la Iglesia y en la ciudad. Agustín interviene y pide la ayuda del imperio para acabar con esta herejía, porque estaba llevando a los católicos al error. Esta idea de que los sacramentos dependen de alguna manera de la pureza del sacerdote le parecía que quitaba la verdadera causa de la eficacia de los sacramentos, que es Cristo, no el sacerdote. Esta comunidad cismática de cristianos insisten en que son la Iglesia de los santos, la Iglesia de los mártires, que sus sacerdotes son puros y perfectos, que no están al nivel de los que renegaron de la fe durante la persecución de Diocleciano, y por lo tanto han preservado esta pureza. Dicen que los sacramentos, en cierto sentido, dependen de la pureza del sacerdote. Todas estas cuestiones creo que son muy importantes hoy en día, porque hay una cierta tendencia donatista a día de hoy como respuesta a los escándalos de abuso que estamos viviendo, pero tenemos que tener cuidado con esta visión también. También se encargó de la crisis pelagiana. Estos eran una secta herética, llamada así por un sacerdote inglés. Era un sacerdote de Britania, de nombre Pelagio. Lo que ellos proponían era que no se necesitaba la gracia para la salvación, que sólo a través del esfuerzo humano se podría lograr la propia salvación. Para Agustín esto era simplemente inaceptable. Y Agustín dijo, no, eso no es la verdadera gracia es la dependencia total de los dones santos de Dios, a través del sacrificio de Cristo. Los dones de cada acción buena vienen de Él, son nuestros por derecho propio. Agustín, en respuesta a Pelagio, está diciendo, mira, no nos salvamos a nosotros mismos. Sin la gracia de Cristo no hay salvación. Y el momento de justificarnos, cuando recibimos esta gracia, es el bautismo. Creemos en un solo bautismo para el perdón de los pecados.
El otro elemento importante aquí es que Agustín no niega el libre albedrío. Cooperamos con la gracia que Dios nos da. Pero incluso nuestra cooperación con la gracia tiene gracia en sí misma. Así que es un regalo de Dios hacia nosotros el poder cooperar con la gracia que Él nos brinda. Realmente es recíproco. Estoy trabajando con Dios cuando procuro hacer el bien. Mientras todo esto ocurría, Agustín siguió profundizando en el estudio de las Escrituras y de los textos de la Iglesia primigenia. También fue un obispo comunitario, predicaba varias veces por semana a sus fieles, apoyaba a los pobres y a los huérfanos, supervisaba la formación del clero y la organización de monasterios masculinos y femeninos. Esta lucha contra los herejes, los cismáticos y los intelectuales paganos se prolongó durante años, pero también dio lugar a los mayores escritos de Agustín, las Confesiones y la Ciudad de Dios, dos de las obras más influyentes de la historia de la civilización occidental. La ingente cantidad de escritos de San Agustín incluye más de 1000 obras diferentes, junto con literalmente miles de cartas y homilías que no han sobrevivido. De hecho, debido a la fama del autor, los sermones del obispo de Hipona se convirtieron en textos muy buscados y siempre eran adaptados a nuevos contextos, sirviendo también de modelo para otros obispos y sacerdotes en épocas de gran crisis para el Imperio Romano de Occidente. Como Ambrosio, la fama de Agustín está ligada al imperio. Está ligada a un imperio que tiene la memoria de ser pagano. Y para algunas élites hay un deseo de ser pagano de nuevo. Son muy cínicos. Recelan de que alguien como Agustín se haya convertido en una celebridad, porque el imperio es ahora oficialmente cristiano y católico. Hay críticos que dicen, ese es Agustín, qué hombre tan inteligente. Pero Agustín necesita contentar a ambas partes. No solo a los fieles y darles testimonio, sino también corregir a sus críticos. Les dice, no, si de verdad quieres tocar mi fe, puedes tocar mi fe. Aquí está, esto es lo que es. Por eso escribe las Confesiones, para refutar a esos críticos paganos y para ayudar a sus compañeros cristianos, pero sobre todo, para dar testimonio de Dios, para confesar la verdadera fe, para dar a Dios toda su vida, que era lo que Dios merecía. Una cosa importante que debemos recordar sobre las Confesiones es que son 13 libros. Los primeros 10 libros forman una unidad y cuentan la historia de su vida y su conversión, y luego en el 10º libro habla de sus pecados reales, los pecados que sigue cometiendo. Así que al principio lo que vemos son sus pecadillos, como los de un niño pequeño. El robo de las peras es probablemente la historia más famosa de los primeros años de vida de Agustín. Es una historia que cuenta al principio del libro 2 de las Confesiones. Agustín se desconcierta por haber robado peras con sus amigos. No necesita peras. Tiene peras en perfecto estado en casa, peras maduras. Roba peras medio maduras que ni siquiera saben bien, no tiene hambre. No quiere comer peras medio maduras. Entonces, ¿por qué las roba? Dice que ama el acto mismo del robo. Ahora bien, es un deseo extraño amar el robo, amar un allanamiento, amar invadir la tierra del agricultor y tomar algo que no le pertenece. Eso es lo que quiere, no quiere la pera. Y aquí es donde Agustín dice famosamente, me he convertido en un rompecabezas para mí mismo, porque no sé por qué hice eso. No tiene ningún sentido racional, y creo que llega a la conclusión, reflexionando sobre el robo, de que es el signo de un defecto más profundo en la naturaleza humana, un defecto primario. Otro elemento de las Confesiones que creo que no tomamos en cuenta es el carácter tremendo, casi escandaloso de esta obra. Agustín escribe en una ciudad con una mayoría donatista.
Justo al lado de su iglesia, la Basílica Pazis, hay una iglesia donatista y a veces cantan y rezan, interrumpiendo los ritos en la iglesia de Agustín. También hay un obispo donatista en la ciudad. Están los cristianos cismáticos insistiendo en la pureza absoluta de sus sacerdotes y en que somos una iglesia de santos y mártires. Y por otro lado, el obispo católico escribiendo sus confesiones. El obispo católico dice: «Soy un pecador, dejadme hablar sobre mis pecados». Comienza desde su niñez y al final, en ese 10º libro dice: «Y estos son los pecados ahora mismo. Esto es con lo que estoy luchando ahora mismo». Bueno, eso habría sido bastante impactante para la época. A menudo he pensado que Agustín escribe las confesiones para evitar que sus propios católicos compren la visión donatista de la Iglesia. Al igual que utilizó su intelecto para vencer a los donatistas y pelagianos, Agustín trabajó para defender la fe cristiana de nuevos ataques paganos. La lucha con los paganos se desencadenó con el colapso del Imperio Romano en Occidente. En el año 410 Roma había sido saqueada por los godos. El ataque de los bárbaros tuvo un impacto devastador en los romanos, especialmente en los paganos que afirmaron que fueron los cristianos los que habían debilitado a Roma. La imagen de Roma es de una ciudad eterna, invencible, intocable. Cuando Roma cae en el año 410, se produce una conmoción en todo el imperio, porque ha ocurrido lo inimaginable, y Roma es saqueada durante 3 días. Las únicas personas que evitan la violación, el saqueo, el pillaje, son las que logran entrar en las iglesias donde se les ofreció cobijo, pero aparte de eso Roma sufrió terriblemente, y entonces se produce el gran éxodo de Roma y muchas personas van al norte de África. Ahí es cuando le llegan las noticias sobre la caída de Roma. Agustín escuchaba las opiniones de que, mientras Roma había sido pagana, mientras se adoraban a los dioses paganos, Roma había estado a salvo. Cuando llegaron los cristianos, volvieron a la religión oficial, por lo que Roma se debilitó. Agustín se propuso refutar ese argumento, y el resultado fue un libro llamado La ciudad de Dios. La ciudad de Dios trata en realidad de 2 ciudades. Una, coloquialmente, es la ciudad del hombre. La otra es la ciudad de Dios. Una se centra a través de Dios, en el yo. La otra se centra, a través de uno, en Dios. Y en conjunto, causan un impacto en la cultura. En la ciudad de Dios relata en detalle, en un libro de cerca de 1000 páginas, la historia de la salvación y de cómo en estas 2 ciudades existen el mal y el bien, el egoísmo y el desinterés, el hombre y Dios. Estas 2 ciudades están en conflicto entre sí. Pero en última instancia, la ciudad de Dios triunfará. Al final es la vencedora y la que debemos elegir para morar. Las 2 ciudades no son 2 ciudades reales, como San Diego y Washington DC. Las 2 ciudades son más bien maneras de ver la fe, como Jerusalén y Babilonia. Una ciudad te ordena ser obediente a Dios, y la otra, Babel, es confusión, oscuridad y destrucción. Estas 2 ciudades influyen a las almas que las habitan. Una eleva, la otra nos arrastra hacia abajo. El argumento de Agustín, su respuesta a Volusiano, es esencialmente esto, que lo que él entiende por iglesia no es lo que había arrastrado a Roma a la miseria. Es esa espiritualidad pagana, lo que arrastra a Roma hacia la inmoralidad. Esta carrera desenfrenada a la inmoralidad, dice, esta es la raíz de la decadencia romana. Agustín vivió un momento de transición en el mundo antiguo, por eso es importante reconocer su importancia y verlo no solo como un pilar del cristianismo y la teología latina, sino también como uno de los creadores de toda una nueva cosmovisión que luego perdurará siglos. Después de esto, de la antigüedad tardía, entramos en la Edad Media, la consolidación de la relación entre la Iglesia y el Estado.
Mucho de esta relación sale del propio pensamiento de Agustín, incluyendo el pensamiento político en la ciudad de Dios. in the city of God. Uno de los aspectos más notables de la ciudad de Dios y del pensamiento de Agustín fue el sentido del tiempo en sus reflexiones de la historia. Mucha gente ha considerado a Agustín, especialmente en la ciudad de Dios, como alguien que piensa en el tiempo de una manera particular. Es famoso por su idea del distincio, de que el tiempo es algo que Dios ha creado para prolongar sus acciones en el mundo. De modo que Dios nos ha dado una sécula, un tiempo que recogerá en una sécula seculorum el tiempo de todos los tiempos, que será la eternidad. Agustín reflexiona mucho sobre esta idea de la sécula, del tiempo como algo que nos es dado por Dios para poder realizar su labor divina. Es lo contrario de las nociones hegelianas, de que el tiempo es una especie de evolución en la que tenemos que estar en el lado correcto de la historia, porque la historia lo determina todo. determining everything. Again, Recordemos que los padres de la Iglesia en general vieron el nacimiento de Cristo en medio de la Pax Romana, cuando casi no había guerras. Si contamos las fases del Imperio Romano, esto es un milagro divino. Dios eligió hacerse hombre en un momento clave de la historia, cuando el mundo era, al menos el mundo conocido por los romanos y por los cristianos, era uno, estaba unido. Había un gran sistema de carreteras. Se podía viajar con facilidad, y el cristianismo podía extenderse rápidamente. Esto era una obra de la providencia. Es un momento perfecto para que Dios envíe a su Hijo. Es el centro de toda la historia. Siempre que los padres de la Iglesia investigan lo que sucedió, lo ven como una historia de salvación, de cómo Dios vino al mundo. Agustín, cuando investiga el impacto de la actividad de Dios en la vida del hombre, se remonta al principio. he goes back to the beginning. Adán y Eva. La expulsión del paraíso. El principio. La Eclesia ab Abel. La Iglesia de los justos, empezando por Abel y sucesivamente hasta que Dios prepare el cuerpo de Cristo. Agustín concibe el tiempo como algo que nos da Dios, ordenado por Dios, que contiene exactamente todo lo que Dios quiere para él. Cuando hablamos de la teología de la historia de Agustín, de lo que realmente estamos hablando no es de historia, sino de la providencia. La confianza en la providencia divina es el centro de sus teorías sobre la historia. No solo que Dios ha ordenado y dado el tiempo para que las almas se salven, sino también que el tiempo mismo tiene un orden, que tiene un principio y está todo pensado hasta un fin específico, que es el final al que nos enfrentaremos en el juicio final. El final será escatológico. Quiere decir que el final de los tiempos no será algo que entendemos como cíclico. No es que vayamos a ir en círculo una y otra vez. No creemos en la reencarnación o en cosas así, sino en algo lineal. Por lo tanto, la visión cristiana de la historia tiene un principio, pero definitivamente tiene un final claro. Hay un momento en que Cristo vendrá de nuevo en su gloria con sus ángeles para juzgar a vivos y muertos. Agustín también era muy consciente de su propio tiempo limitado. Hacia el 426, sintiendo que su salud se debilitaba, decidió nombrar un sucesor. Dijo a los fieles: En esta vida todos somos mortales, y el día que sea el último de la vida en la tierra es para todo hombre, en todo momento, incierto. Vine a esta ciudad porque así lo quiso Dios, cuando estaba en la flor de la vida. Entonces era joven, pero ahora soy viejo.
Sus últimos días estuvieron llenos de inmensa tristeza. Poco antes de su muerte, el África romana fue invadida por los vándalos, la más poderosa de las tribus germánicas que se habían convertido a la herejía cristiana del arrianismo y que ya habían saqueado gran parte del Imperio romano en Occidente. Mientras agonizaba, los vándalos rodeaban y asediaban Hipona. Agustín consoló a los aterrorizados habitantes y se encomendó a Dios todos los días hasta el final. Atormentado por la fiebre, quedó postrado en la cama mientras los vándalos asediaban cruelmente la ciudad. Exhaló su último aliento el 28 de agosto del 430. Su gran corazón descansó por fin con Dios. Hijo. Poco después de su muerte, los vándalos cesaron el asedio de Hipona, pero volvieron y quemaron la ciudad hasta los cimientos. Solo se salvaron 2 lugares, la Catedral de Agustín y su biblioteca. El cuerpo de Agustín fue llevado más tarde a Cerdeña, y desde allí, hacia el año 725, a la Basílica de San Pedro en Pavía, Italia, donde todavía descansa hoy. En cierto sentido, lo que hace de Agustín un doctor de la Iglesia es que es alguien que ha enseñado a la Iglesia lo que él mismo ha aprendido de ella. Así que es una figura clave, un maestro clave. Su doctrina es ortodoxa y su vida fue santa. La Iglesia aquí nos lo presenta como un verdadero modelo y como un maestro hasta nuestros días. Cuando pensamos en médicos, pensamos en personas que te curan de dolencias corporales. Los médicos se llaman doctores porque son maestros de la anatomía. Nos enseñan el valor de nuestros cuerpos. Agustín nos enseña algo mucho más grande. Nos explica cómo trabaja Dios. Agustín es llamado el doctor de la gracia, porque son los dones de Dios, los que hacen que todo funcione. Por eso es doctor de la Iglesia, porque enseña a los fieles cómo actúa Dios en el tiempo y cómo es Dios en la eternidad. Nos ha revelado la verdad sobre Dios. Por eso es un doctor de la gracia, porque nos enseña sobre el Dios que nos ha salvado por medio de Jesucristo. Jesus Christ.